¿Qué tal, fumotecarios, fumotecarias? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, fumotecarios, fumotecarias? Mira dónde estamos. Pues sí, estamos Jorge y yo, Low, juntos hoy. Vamos a hacer un vídeo de la fumoteca y en este vídeo Jorge me va a estar haciendo unas preguntas, concretamente van a ser sobre el podcast que hemos lanzado recientemente en Spotify y en otras plataformas, perdón. Y si tenemos aquí 5 preguntas. ¿5? 4, 1, 2, 3, 4. Hay una quinta que ya veremos. De Vale. momento. ¿Quieres que dispare ya por la primera? Antes de eso, Dime. antes de que nos pongamos con preguntitas y eso, ya sabéis que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, principalmente Instagram, pero a partir de ahora pues ya veis que en YouTube también estamos subiendo vídeos, de WeTube, Patreon. Me estoy dejando algo, página de Facebook, está el correo electrónico, o sea, abajo en la descripción tendréis toda la información y ya está. Ahora sí que puedes darle a las preguntas. Wow, atención, primera pregunta. ¿Por qué has elegido empezar un podcast? A ver, hay muchos motivos detrás de eso, pero creo que el más importante es que, de hecho, lo comento en el episodio de introducción al podcast, que es un un podcast de 6 minutos como mucho, Sí. es muy corto, es Sí. un tráiler. Explico que estaba buscando cuál era la mejor manera de crear contenido que aportase la mayor cantidad de valor. Y de todas esas formas, pues también es verdad que a mí me gustaba el podcast de antes y yo le encontraba eso, que escuchando conversaciones de otra gente, Correcto. debatiendo sobre determinados temas, o bueno, que formas de podcast hay muchas, que eso ya lo hablaremos, pero vi que era la mejor manera de transmitir valor, educación, información e incluso entretenimiento y dije, pues si a mí me gusta y parece que es un medio que está cogiendo tracción, ¿por qué no? Y lo bueno es que apostar? lo bueno es que tiene muy fácil alcance y que todo el mundo, esté donde esté, con su teléfono, con su ordenador, con su tablet, puede estar con el podcast y es muy accesible. A mí me gusta mucho también. Sí, y claro, hoy en día se han popularizado plataformas como Spotify y todo el mundo las usa. Todo el mundo. Entonces, el podcast se ha hecho... Es que además es fácil de hacer, entonces todos esos y más motivos son los que me han llevado a querer empezar un podcast. Y la variante además de que sea un podcast y que esté grabado con vídeo. Porque a mí me gusta estar cenando, me gusta estar desayunando, viendo a alguien hablar, ¿entiendes? Ya no solo el podcast, sino el vídeo. Ese vídeo, ese streaming, a mí me encanta, tío, ese formato. El video podcast. Sí, Sí, por eso sí, intento sí. que muchos de los episodios sean video podcast, pero Sí. no todos van a serlo porque principalmente es un podcast. Pero Correcto. si se puede añadir vídeo, pues estará también en YouTube, pero principalmente pues plataformas de podcasting. Claro, podcast en Spotify, ahí es podcast, ahí es audio, no hay vídeo. Claro. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué quieres ofrecer con el podcast? ¿Qué ofreces? Pues un poco similar, o sea, parte de ello lo he... Claro, lo has dicho un poquito en la primera pregunta. En la primera pregunta, ¿no? Que quiero ofrecer contenido de valor que ayude a la gente a... Pero claro, aquí puedo especificar más. Claro. Contenido, principalmente canábico, porque esto es la fumoteca. Conversaciones canábicas que puedan ayudar a la gente a entender mejor la industria, la planta, el mundo, la legalidad, cultivo, técnicas para integrarlo con tu bienestar, muchas cosas, ¿no? Claro, y esa Pero- ventana de información. Claro, el foco es el cannabis, puro y Correcto. duro, entonces es un podcast en el que solo se habla de cosas verdes. Y para normalizar todo. Y para normalizar y Eso es, simplemente que eso haya es. más información y además que creo que con una conversación, más que tienes un libro de texto y tienes ahí explicado todo científicamente punto por punto, Ya leer. sí, eso, joder, está claro que ayuda a aprender, pero los humanos también a través de la comunicación y las conversaciones creo que se construye más y tenemos más facilidad para recordar una conversación. Correcto, Y las emociones correcto. que se estaba Y el momento. teniendo durante esa conversación, entonces creo que es una buena manera de aportar valor y eso espero que es lo que aporte el podcast. Ole, me gusta. ¿Qué es lo que más te ha gustado o sorprendido de hacer podcast? A ver, lo que más me ha sorprendido ha sido la facilidad con la facilidad con la que salen las conversaciones. Tal vez sea yo, que a lo mejor doy pie a que salgan buenas conversaciones, pero
Eso es lo que me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a ser más complicado, tal vez es también porque por ahora toda la gente con la que he estado hablando es del mundillo del cannabis, tenemos cosas en común, nos ponemos a hablar y obviamente pues sale todo, ¿no? Claro. Pero me ha sorprendido la facilidad, obviamente me ha sorprendido para bien, porque si grabar episodios de podcast se me hace fácil, pues joder. Claro, porque un miedo quizás es que luego tengas que editar mucho el episodio, que tengas que cortar muchos fragmentos, o que haya momentos de silencio, ¿no? De no saber por dónde tirar. Sí, Claro. y ha habido en los episodios que he grabado ya, que son 5 por ahora y más que vienen en el futuro, infinitos si puede ser, las pocas veces que he editado ha sido simplemente para mejorar la calidad del audio o la fluidez de la conversación. En plan, en un momento que decimos, vale, déjame recomponerme un poco, que llevamos hablando 15 minutos y quiero saber qué más preguntar, pues sí. Eso lo quito del podcast. Claro, y por ejemplo, en una entrevista yo vi que el entrevistado tiene que ir al servicio un segundo. Claro, eso se corta. Puede pasar cosas como esas. Es una hora de podcast, 1 hora y cuarto, ¿sabes? 1 hora 50. Sí, entonces hay edición mínima. La edición está pensada para ayudar a que sea mejor el contenido. Correcto. Vamos a ver más cosas aparte de entrevistas. Vamos a ver. Sí. Por ahora la mayoría de episodios que tengo son formato entrevista, que tampoco quiero llamarlo entrevista. Sí que es verdad que hago muchas preguntas. Claro, es una conversación. Sí. Claro. Quiero que se vea más como conversación, pero desde luego quiero que el mayor peso de la conversación lo tenga el invitado, porque para eso he traído al invitado y que nos cuente todo lo posible. De momento es así. Pero en momentos en los que yo veo que puedo aportar algo, pues oye, pongo mi grano de arena en la conversación, pero no todo van a ser entrevistas. De hecho, algunos de los episodios ahora son solo conversaciones. Sale un tema y nos ponemos a hablar de eso. También no descarto que haya episodios en los que esté yo solo, hablando al micrófono, hablando sobre un tema. Reflexionando sobre, claro. Sí, ya sea una reflexión mía o incluso me encuentro un artículo muy bueno por internet y quiero compartirlo. Y creo que en formato de podcast va a ayudar a que más gente lo consuma. Qué bueno. Pues por ejemplo eso. Y bueno, más formatos, o sea, storytelling, que es contar historias. Puede haber un poco de todo, ¿no? O sea, donde esté el límite de la creatividad, pues ahí es donde dejaré de hacer cosas nuevas con el podcast. ¿Te dedicarías profesionalmente a ello? Sí. Sí, es más, la primera pregunta que me has hecho de por qué has elegido hacer un podcast, sí. Ahí no he hablado mucho de los motivos egoístas. Correcto. Por los que lo estoy haciendo, ¿no? Motivos personales. Quería encontrar también una forma de crear contenido que, aparte de aportar valor, estuviese de acuerdo conmigo, que yo me sintiese a gusto haciéndolo, porque si voy a estar haciendo 500 podcasts, que esos son muchos, y no me gusta el proceso, voy a sufrir. Entonces, profesionalmente, yo estaba buscando algo que hacer. Si me puedo dedicar a esto profesionalmente, ya sea en el podcast de la Fumoteca o en otros podcasts, por mí, genial. O sea que sí, ¿me quiero dedicar profesionalmente? Sí. Me mola. Por ahora, a lo mejor llega un día que digo, buah, estoy quemado, vamos a buscar otra cosa. Claro, se trata de eso, por muchas cosas, tío. Vale, una pregunta bonus y es, ¿desde cuándo, llevas consumiendo podcast? O, claro, ¿hasta qué punto te gustan? Buah, ¿desde cuándo? No te sé decir, no sé cuál fue el primer podcast que me puse a escuchar y que me tuvo enganchado. No sabría decírtelo, pero... creo que... No, de hecho, el primer podcast que sí que empecé a seguir así de manera regular fue el de Great Moments in Weird History. ¡Qué bueno! Es un muy buen podcast, está en inglés, obviamente, pero es un podcast en el que salen 2 personas, creadores de contenido dentro del mundo canábico, y se ponen a comentar historias épicas dentro del mundo del cannabis. Ese fue el primer podcast que me gustó. Cada uno es suyo contando sus anécdotas. Claro, bueno. Sí, suele ser que uno de los dos es reportero, periodista, bueno. Escribe artículos, entonces tiene esas habilidades para excavar historias muy interesantes dentro del mundo del cannabis, como por ejemplo la de los Waldos, la historia del 420. Sí, o sea, no digo que él descubriera la historia, pero por ejemplo en este podcast sí que cuentan historias así, épicas dentro del mundo del 420. Lo capto, qué bueno.
Qué bueno. Todo eso para decir que ese fue el primer podcast. Ya no recuerdo hace cuánto fue que lo encontré, pero ese fue el primero y a partir de ahí encontré muchos más y me di cuenta de que me gustaba mucho el mundo del podcast. Consumir podcast. Horas y horas de podcast he consumido. No, porque yo recuerdo cuando yo tenía, tío, 16, 17, 18, 19 años, mi hermano escuchaba podcast, ¿sabes? Que a lo que voy es que el podcast tiene mucho tiempo, tío, y ahora está resurgiendo de una manera increíble. Sí, está gustando mucho porque la gente se está dando cuenta de que es un formato en el que te da la sensación de que estás aprendiendo cosas. Lo mismo que he dicho antes, de al escuchar a otros humanos tener una conversación, tú coges cosas y aunque no te des cuenta, algunas las integras, otras las descartas, de eso trata la conversación, ¿no? Entonces el podcast, mucha gente yo creo que le está encontrando valor. Cuando vas en el coche horas, ¿qué hago? ¿Escucho música todo el rato? Bueno, también puedes escuchar podcast, que ahora Spotify te lo pone fácil. Le das al botón de descargar y te lo dejas descargado para cuando no tienes internet. Entonces yo era gran consumidor. Aparte, también estaba viendo que dentro del mundo de creación de contenido, dentro del marketing digital y esto, de todas las formas que hay de crear contenido, los últimos tiempos se estaba diciendo que era vídeo es lo más importante porque captas tanto pues la atención visual de la gente como el sonido en sí, pero ahora se le está dando más énfasis al sonido. Hay gente como Gary Vaynerchuk, no sé si sabes quién es. Bueno, Gary V, si alguno está viendo el vídeo, un emprendedor, un loco, tío, de la vida, muy inspirador. Qué bueno. Él, una de las tendencias que está viendo es que cada vez más estamos yendo hacia el audio. Cada vez más con el iPod o con el ¿cómo se dice? Auricular inalámbrico aquí metido, siempre tienes a alguien hablando. Lo de los asistentes por voz, de que le hablamos y nos habla de vuelta. Es verdad. Piensa que la tendencia es que vayamos cada vez más hacia sonido. Y, por ejemplo, una de las cosas que me hizo decir, voy a hacer podcast sí o sí, es que llegará el día en el que ahora tú haces una búsqueda de Google y Google te muestra vídeos y artículos, o sea, vídeos y texto. Vale. Llegará el día en el que directamente te pueda contestar a lo mejor de un podcast que sabe que contesta concretamente a tu pregunta. Qué bueno. Que Google indexe también archivos de audio y los utilice como, qué bueno, y te lleve como resultado. Que habla de tu búsqueda. Claro, dice, me gusta. Busco, el CBD sirve para dormir y a lo mejor sale un podcast de media hora en el que alguien te explica de manera bastante coherente y comprensible pues si el CBD sirve para dormir. Y cuando dije eso es que es verdad. Yo creo que cada vez más vamos a estar hablando con nuestros dispositivos. Y, es natural. Y el podcast, a ver, ¿qué tiene que ver con todo eso? Pues bueno, que es parte de esa revolución del audio, de escuchar a alguien. Me gusta, tío. No lo había pensado así. Me gusta. Ya, son una locura de cosas. Gusta. Todas esas cosas, o sea, desde que empecé a escuchar el primer podcast hasta ahora, o sea, se han ido añadiendo cosas que digo, es que tengo que hacer un podcast. No puedo no hacer un podcast. Me acuerdo cuando me lo decías hace 2-3 meses. Tengo que hacer un podcast, es que es increíble, ¿sabes? Porque estabas descubriendo todo, sí. Sí. Qué bueno. O sea que yo creo que he contestado a tus preguntas, ¿no? Están contestadas, ¿qué te parece? Me ha gustado muchísimo, muy bien, muy fluido. Gente, si tenéis vosotros preguntas para mí del podcast o para la Fumoteca de cualquier cosa, abajo, sección de comentarios, ya sabéis, podéis dejarnos cualquier pregunta. Estamos activos y los vemos todos y se responden todos. Exacto. También, dejarle un like al contenido, donde sea que lo estén viendo, dejan un like, suscríbete, síguenos. En Instagram Fumoteca, en Instagram Xmacbox, en YouTube Fumoteca obviamente, exacto. En Patreon, increíble. Tenemos, o sea, busca Fumoteca por todos lados y seguro que te va a acabar saliendo. Y ya está, ¿no? No hay mucho más que decir. Así que nada, gente, buenos humos, nos vemos en el próximo. Hasta otra. Chao.